Permitirnos estar nuevamente en este lugar. Le doy gracias a Dios por darme el privilegio de estar en esta mañana enseñando su palabra. Es un gran logro estar en este lugar y quiero invitarles a que busquemos en nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11. Hechos, capítulo 17, versículo 11. Y me pueden confirmar con un amén cuando ya tengan la cita bíblica. Amén. Leemos esta palabra en el nombre de Jesús. Y dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada una de las escrituras para ver si estas cosas eran así. Padre, te damos gracias, Señor, por este día que nos has regalado, Padre amado. Gracias por permitirnos estar en este lugar, Señor. En este momento yo coloco este mensaje en tus manos, Padre. Que todo lo que yo vaya a hablar y salga de mi boca venga de ti, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea moviéndote en este lugar, que sea abriendo nuestros corazones, dándonos inteligencia y sabiduría para poder comprender tu palabra correctamente, Señor. Colocamos esta enseñanza en tus manos y te damos toda la gloria y la honra a ti. Amén. Amén. La palabra de Dios nos enseña en este pasaje acerca de unas personas, las cuales recibieron la palabra con toda solicitud. Eran personas nobles, eran personas que escudriñaban las escrituras. Pero ¿de quién estamos hablando? Si nos vamos al título de este pasaje, encontramos que dice Pablo y Silas en Berea. Y al inicio del capítulo 17 encontramos el alboroto en Tesalónica. La palabra de Dios nos enseña acerca de un gran hombre, un gran maestro, un apóstol llamado el apóstol Pablo. Este hombre se encargó de predicar el evangelio por todo el mundo. Hacía viajes misioneros con el fin de exponer la palabra de Dios, con el fin de dar a conocer el evangelio. Y en este pasaje él se encuentra haciendo su segundo viaje misionero. La palabra de Dios nos enseña que él llegó a Tesalónica. En aquel entonces Tesalónica era una ciudad muy importante porque era una ciudad portuaria, por lo cual había allí, se movía mucho la economía. Era una ciudad muy visitada y muy transitada. El apóstol Pablo llega a esta ciudad con el fin de predicar el evangelio como en las otras ciudades. Pero dice que esta ciudad se ocasionó un alboroto. Vamos a leer el capítulo 17, el versículo 5 y 6. Perdón, vamos a leer desde el versículo 3. Dice así: declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario de que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos del pueblo, pero no hallándoles trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la iglesia de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Jasón, aquí se nos habla de un personaje, de una persona llamada Jasón, quien era una persona que ayudaba a Pablo y Silas en este viaje misionero. Y algo que quiero resaltar es en el versículo 6, en la última parte, que dice: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos hombres, al momento de decir trastornan el mundo entero, no estaban haciendo una exageración. Sabemos que en la Biblia en muchas partes podemos encontrar muchos diversos géneros literarios y muchas figuras literarias como lo son hipérbole, símil, comparación, etc. Pero aquí no se
convicción de la verdad. Quiero citar a un pastor muy reconocido llamado Subir Michelin, que dice: el Evangelio es odioso para los que no creen, porque Cristo es una amenaza para todos aquellos que quieren seguir sentados en el trono de su existencia. Al momento de nosotros exponer el Evangelio podemos encontrar dos reacciones: aquellas personas que creen en Jesús, que aceptan a Cristo como su único y verdadero Salvador y tienen esta gran convicción, o podemos encontrar a las personas que lo rechazan, que entra en sus corazones ese odio hacia la verdad, hacia Cristo Jesús, hacia Dios. Y debido a todo esto, por otro, Pablo y Silas deben salir de Tesalónica. Leamos el versículo 10 del capítulo 17. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Amén. A causa de todo este problema que se había presentado en Tesalónica, los hermanos le dijeron a Pablo, necesitamos que te vayas. Y no porque precisamente lo quisieran echar, sino que estaban buscando a Pablo con el fin de apedrearlo, que estaban buscando perseguirlo y hacerle daño, en pocas palabras. Entonces Pablo por esto debe salir de Tesalónica e irse a Berea. Y quiero leer nuevamente el versículo 11. Dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y aquí me surge una pregunta. Cuando los hermanos de Berea recibieron a Pablo, dice la Biblia que eran más nobles. Y continúa diciendo: pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y podemos ver la actitud de los hermanos de Berea. Recibieron a Pablo con nobleza. Que fueran nobles no quería decir que ellos fueran inocentes, no. Recibieron a Pablo con esa nobleza, eran amorosos, eran personas gentiles, amables, y recibieron la palabra con toda solicitud. Entonces yo les hago una pregunta y no me tienen que contestar. Contéstese a sí mismo. ¿Cómo recibimos nosotros la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud frente a lo que está en la Biblia? Los habitantes de Berea, a comparación con los de tesalonicenses, recibieron la palabra con toda solicitud. Y podemos llegar a pensar, bueno, ¿será que el mensaje de Pablo había cambiado? Pero el mensaje no cambió, el mensaje seguía siendo el mismo. Pero estas personas eran nobles de corazón, estaban interesados en lo que Pablo decía y dedicaban tiempo a escuchar el Evangelio. Asimismo, debe ser nuestra actitud cuando estamos en la iglesia o en cualquier lugar donde escuchemos la palabra de Dios. Tenemos que escuchar la palabra de Dios con toda solicitud y estar atentos a lo que se nos enseña. Tenemos que ser nobles, tenemos que ser gentiles, tenemos que ser amables con las personas que están exponiendo la palabra. También podemos ver o intuir que la iglesia de Berea estaba preparándose para cuando su momento de predicar también llegara. Muchas personas tal vez anhelan el predicar, el coordinar, el evangelizar, el pastorear, el cantar, pero no hay una dedicación, pues no hay una preparación detrás de ese anhelo. Y no es el simple hecho de querer, es también el hecho de dedicar tiempo a eso y buscar la manera de prepararnos. Esta iglesia cuenta, por ejemplo, con la escuela bíblica, con la escuela de crecimiento. Tenemos a nuestros líderes que cada uno de ellos, si nosotros deseamos servir, nos van a dar dichas instrucciones para poder hacerlo de la mejor manera. Y esto es muy importante, amén. En la segunda parte del versículo dice: escudriñando cada día las escrituras. Y aquí yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué es para ustedes la palabra escudriñar? ¿Qué significa la palabra escudriñar? Buscar, indagar, analizar. Encontramos muchos sinónimos. Y esta es una palabra muy importante. Dice en el versículo que escudriñando cada día las escrituras. Así como los hermanos de Berea, nosotros debemos de ser consistentes y persistentes en las enseñanzas, en nuestros estudios bíblicos.
de las circunstancias. Como bien lo decía la hermana Mayra, a pesar de todas las cosas que ella vivió en la semana, ella está aquí. Asimismo, nosotros tenemos que ser persistentes y frecuentes con lo que nosotros estudiamos. Si vamos a dedicarnos a estudiar la palabra de Dios, no podemos leer este pasaje hoy y volverlo a leer dentro de 2 semanas. Hoy no podemos leer la Biblia todos los domingos, nada más cuando vengamos a la iglesia. Y si este domingo no fui a la iglesia, estas 2 semanas que pasaron no leí la Biblia. No. Debemos buscar escudriñar las escrituras cada día para así poder nutrirnos de ellas y crecer espiritualmente y en conocimiento. Dice la palabra de Dios que Jesús, cuando era niño, no solo crecía en estatura, sino que también crecía en conocimiento. Y aún él, siendo hijo de Dios, se preparó para poder llevar ese mensaje a los demás. Aunque él conocía de Dios, aunque él ya sabía lo que él venía, él nos da ese ejemplo de conocer, de estudiar, de escudriñar, de estar ahí buscando la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Ahora les invito a que busquemos en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 3. Libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 3. Y le pido el favor a alguien que me lo pueda leer. Leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba al mediodía, y en presencia de hombres y mujeres y de todos los que pudieran entender, y los oídos de todo el pueblo
Y leemos la última parte. Dice así: escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Como decía anteriormente, Pablo era un hombre que vivía predicando el evangelio, era un hombre evangelista que hacía muchos viajes misioneros con el fin de dar a conocer la verdad, por lo cual podemos inferir que tal vez los hermanos deberían ya conocían de Pablo o habían oído hablar acerca de él. Bien dice en el pasaje número 6 que los de Tesalónica dijeron: esos que trastornan el mundo. Así que ya Pablo tenía esa fama, por así decirlo. Y aunque era Pablo tal vez uno de los mejores teólogos de toda la historia, uno de los mejores maestros, un apóstol directamente llamado de Jesús, que vio cara a cara a Jesús y recibió estas instrucciones personalmente de él y de sus discípulos, él era un hombre preparado. Y podemos decir, no, bueno, los hermanos de Berea podrían haberle creído a Pablo así, ya, hoy viene Pablo a predicar, qué gran maestro, y no filtrar todo lo que decía Pablo. Y aunque Pablo no era un hombre mentiroso, era un hombre correcto, era un hombre que predicaba el mensaje de Dios al pie de la letra. Dice la palabra de Dios que él enseñaba conforme a lo que estaba expuesto en las escrituras, así que él utilizaba la Biblia para todo. Sin embargo, vemos que los hermanos de Berea no se dejaron engañar o no tuvieron cuento, por decir un poco coloquialmente. Ellos buscaron la Biblia y dijeron: vamos a ver si lo que Pablo dice es real, vamos a ver si estas cosas son así, qué es lo que él nos está enseñando. Y como decía anteriormente, al momento de realizar una lectura de la palabra de Dios, no puede ser una lectura superficial, tiene que ser una lectura profunda. Y no porque dudemos de lo que está en la palabra de Dios, porque todo lo que en ella está es verdadero. Dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios. Así que todo lo que está aquí es verdadero, es real, todo lo que está ahí no sirve. Pero ¿qué pasa? Que así como hay muchas cosas literales en la Biblia, hay muchas cosas que son inferenciales. Y es allí donde muchos de nosotros cometemos errores. Y me incluyo porque yo también he cometido errores al momento de leer la palabra de Dios. Necesitamos una correcta comprensión. Muchas personas leen la Biblia así como: buenos días, voy a leer la Biblia. Mientras Pablo lo esperaba y no filtran, no buscan, por decir, qué es Berea, qué es Tesalónica, por qué se ocasionó dicho problema, quién era Pablo y Silas, por qué estos hermanos escudriñaron la palabra. No filtramos lo que en ella está. Y por eso es que vemos hoy en día a tantas personas enseñando mentiras, a tantas personas enseñando cosas que no son. Vemos a los falsos maestros, de los cuales nos advierte la palabra de Dios. Vemos a las doctrinas erradas. Vemos mucha predicación de dogmas, pero poca predicación de doctrina. Y la iglesia no se da cuenta. La iglesia parece que estuviera dormida, pero es por eso. Porque independientemente de la persona que esté acá, nosotros debemos procurar que nuestro caminar con Dios y nuestros conocimientos estén fundamentados en la palabra de Dios. Independientemente de lo que yo diga, ni Dios lo quiera, hoy yo me equivoco y digo algo que está errado, ustedes no se queden con eso. Ustedes, cuando lleguen a sus casas, busquen, vuelvan a leer el pasaje que el predicador leyó, vuelvan a buscar en la Biblia, ayúdense con maestros,
física para nutrirnos espiritualmente. Si tenían tanta hambre que convirtiera los panes, luego las piedras en panes, en comida, para hacer un poco el pasaje. Y Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino que amén. Eso mismo es lo que hoy quiero enseñar. Y también en otro pasaje vemos a Jesús que decía, yo soy el pan de vida. Encontramos en Juan capítulo 6, les dejo el pasaje para que lo puedan leer en su casa. En Juan capítulo 6 vemos esta comparación que hace Jesús con el maná. Si bien es cierto, cuando estamos en el Nuevo Testamento encontramos la historia del pueblo de Israel, que encontramos el maná. El maná, en pocas palabras, era un pan que Dios mandaba para su pueblo. Y estas personas un día se cansaron de comer el maná. Y eso fue tremendo problema. Sin embargo, para no alargarnos allí, lo que quiero enseñar con esto es que así como nosotros tal vez nos alimentamos de arroz, de pescado, de chocolito, de pan, de arepa, como dice el hermano Gallo, de todas las comidas que nosotros podemos comer, así como alimentamos nuestro cuerpo físico, busquemos también alimentar nuestro cuerpo espiritual. Vamos así como sea el salmista, mi alma tiene sed de ti, que así sea temprano yo te buscaré. Como cantaba ahorita nuestro hermano Joel, mi alma anhela de ti, como decía esa preciosa alabanza. La Biblia nunca va a dejar de ser porque nosotros dejemos de estudiarla. Sus palabras son eternas. Y de hecho, ese es el versículo de la parábola. Jesucristo es el mismo hoy, ayer, por los siglos de los siglos. Lo que Cristo escribió, lo que está escrito aquí para las personas que tal vez ya murieron, para los hermanos de Berea, para Pablo, para los tesalonicenses, para todas esas personas, es también lo que nosotros necesitamos, es también lo que yo necesito, es también lo que mi hermana Fela necesita, es también lo que mi hermana Pamela necesita, es lo que todos necesitamos. La Biblia no es suficiente. Muchas personas tal vez le quitan o le ponen a la Biblia para que sea de su acomodo, pero la verdad es que la Biblia no va a incomodar. Hay muchos pasajes que incomodan, el Evangelio incomoda. Y es precisamente por esto, como decía anteriormente. Pero no por eso busquemos esto como excusa de no venir a la palabra de Dios, de no escudriñarla. Como decía, esta iglesia cuenta con una gran ventaja, por así decirlo, que es la escuela bíblica. Tenemos muchos maestros capacitados para enseñar la palabra de Dios, tenemos una escuela de crecimiento. Y yo invito a todos aquellos que no han realizado la escuela bíblica o que no han realizado la escuela de crecimiento, e inclusive a aquellos que no se han bautizado, que den ese paso de fe, que den ese paso de obediencia. La escuela bíblica es una bendición enorme. Yo estudiaba, ya salí del colegio, y en realidad muchas veces llegaba a la escuela bíblica como cansada, así como, ay, yo creo que hice esto. Pero en realidad, cuando uno está con ese deseo en el corazón, a pesar del cansancio, a pesar de los problemas, la palabra de Dios nos da esa paz, nos relaja, nos da ese gozo, ese sentimiento tan hermoso que no lo puedo describir. Tal vez que yo pasaba 3 horas a la semana escuchando la palabra de Dios. En el colegio eran 6 o hasta más horas diarias. Y allá en el colegio me cansaba, no quería ir. Pero no, acá la escuela bíblica es diferente porque el mensaje es diferente. Acá estamos aprendiendo acerca de la palabra de Dios, estamos escudriñando las escrituras. Y tenga por seguro, hermano, que todo esto es de gran victoria. Así como decía el apóstol Pablo, todas estas cosas que me han pasado son de gran victoria al final. Amén. Y yo les invito a que nos coloquemos sobre nuestros pies y recordemos siempre eso, escudriñando las escrituras cada día, sin importar qué, preparándonos para nosotros poder exponer también el mensaje de la verdad. Tal vez el otro año esté acá al frente algunos de ustedes, por el favor de Dios, también graduándose de la escuela bíblica.
piedad.